Shalom Alejen. En esta oportunidad tenemos el quinto día de encendido de la Hanukkah. Ha sido de gran bendición poder disfrutar de cada encendido y poder reflexionar en medio de ellos, y de esta forma, en medio de esa reflexión, el compromiso, la determinación de seguir adelante, porque la vida no tendría sentido si no fuera a través de la Torá. Y una de las cosas que aprendemos en esta celebración es que unidos somos más fuertes. Cómo luchar en contra de la aniquilación espiritual es algo que debemos tener siempre presente. La historia de Hanukkah ocurrió, como lo hemos dicho en otra oportunidad, durante la época del Segundo Templo, cuando el régimen greco-sirio de Antíoco buscaba alejar a los judíos de la espiritualidad, de la herencia, de la Torá y de su esencia como judío. Vemos que un sacerdote como Matatías y de allí sus hijos, y Judá el Macabeo, y de allí el nombre de todo este grupo por este personaje que era Judá el Macabeo, cómo guió al ejército, a este grupo que fue creciendo para expulsar, para quitar todo lo que representaba su enemigo, que en este caso eran los griegos. Después de 3 años de grandes luchas de los pocos contra los muchos, en contra de toda probabilidad, tener éxito en expulsar a los extranjeros de su tierra es un gran logro. Cuando vemos todo lo que representaban los griegos y esa guerra, esa lucha antes de la era común, vemos que cuando se presenta Yehoshua, eso se mantenía ferviente en el corazón de todo un pueblo. Por ende, entender esto es lo que nos ayuda a tener una mayor comprensión del entorno hebreo en el cual vivió y se desarrolló Yehoshua, teniendo como base lo que habían experimentado y la lucha de los macabeos para poder sacar a los griegos y todo ese sistema de creencias, su cultura, esa influencia que tenían para que el pueblo se mantuviera firme con la Torá y defender su identidad. Por ende, cuando este grupo volvió a entrar al templo, lo encontraron hecho un desastre, grandes aberraciones que se hicieron ahí con ídolos que estaban dispersos por todos lados. Y cuando llegó el momento de reencender la menorá y de esta forma rededicar el templo, encontraron solamente un jarrito de aceite puro que tenía el sello del sumo sacerdote y que era el aprobado para encender la menorá. Aquí vemos cómo ocurre un milagro, ya que ese pequeño jarro de aceite duró por 8 días, aunque solamente debía durar por 1. Así que durando 8 días hasta que un nuevo suministro de aceite se pudo elaborar, y por eso esta celebración, por el milagro sucedido con el encendido de la menorá y el aceite que duró 8 días, y el nombre de Hanukkah, que significa dedicación. Muchos explican, y de allí lo importante, lo interesante de estudiar, de escudriñar, que Hanukkah y Purim tienen fuertes conexiones. Sin embargo, los objetivos de los enemigos en cada historia fueron diferentes. Durante el episodio de Purim, Amán quería destruir al pueblo judío, viendo a Mardoqueo como ese representante del pueblo que le inquietaba y le atormentaba tanto, pero era una destrucción física. Sin embargo, cuando vemos nosotros Antíoco, quería no destruir lo físico, sino lo espiritual, la esencia del judío.
y de esta manera causar un gran daño a través de la asimilación, incorporando a los judíos a la cultura griega. Los griegos al principio no tenían la intención de asesinar a los judíos. Los griegos, en manos de Alejandro Magno, los respetaron y permitieron que siguieran con sus creencias y de alguna forma poder también establecer la de ellos para que juntos intercambiaran y crear como esa especie de sincretismo. Pero cuando se presenta Antíoco, la cosa fue totalmente diferente. Era una campaña de aniquilación espiritual a través de su ideología, de su filosofía, de su cultura, pero sobre todo una lucha espiritual. Y esta es la razón por la cual en Hanukkah la celebración tiene una esencia espiritual. Cuando nosotros encendemos estas velas que iluminan, o personas que lo hacen con aceite y su mecha, mientras que lo están haciendo, siempre hay una reflexión, siempre hay como una forma de mirar hacia adentro, una introspección de nuestra vida y lo que representa esta celebración como una lucha por la identidad. O sea, pensar cuánto hemos luchado, cuánto hemos vencido, qué nos falta por vencer, seguir luchando hasta que venga el Mesías. Mientras que en Purim, el modo de celebración es mucho más en lo corporal, en lo físico. Y estas dos celebraciones nos muestran que siempre el Eterno está en medio nuestro. Hay 3 decretos que vemos nosotros y debemos analizar más de cerca para tener claridad de cuál era el objetivo de los griegos. La cultura griega elogiaba, alababa, honraba la belleza y la fuerza física. Incluso una exagerada forma de practicar los deportes, ya que incluso los gimnasios se iba desnudo, era algo que mantenía el griego y por eso le rendía ese culto al cuerpo, y la circuncisión lo vieron como una aberración. Por lo tanto, esta guerra se convirtió en la esencia de la espiritualidad judía contra la esencia de la cultura griega y lo que buscaba difundir en todo el mundo. Como explica el Maharal de Praga, los 3 hijos de Noa representan las bases de toda la humanidad. Jafet, el tercer hijo de Noa, que representa la belleza física y estética, y esto fue ansiosamente subrayado por los griegos. Yaván, los descendientes de Jefet, tomaron este concepto y lo utilizaron como la única realidad existente. Por eso las letras de Yaván, con la Yod, la Baf y la Nun, se ven como delgadas líneas singulares que no tienen base o profundidad para contener algo, representando una forma totalmente externa de ver el mundo, el placer físico desconectado de cualquier cosa mucho más profunda. Vemos que la creencia o el sistema judío se centra en una base espiritual y que la belleza física puede ser expresada y reflejada de forma diferente, que la belleza duradera es aquella que está conectada a la verdad y a todo lo que representa la Torá, mientras que las características físicas son simplemente como la punta del iceberg. Por ejemplo, cuando vemos nosotros el Shabbat, es un día enfocado en medio de un ambiente espiritual por la visitación del Eterno. No es simplemente descansar o reposar, es hacer de ese día algo destacable para honrar al Eterno, algo único y especial por lo que representa la espiritualidad y la belleza de la misma. Por eso nosotros arreglamos la mesa para el Shabbat, realzamos nuestra vida familiar, destacamos la honra de la mujer y de allí todo lo que representa el concepto de familia y la comunidad. Los griegos prohibieron la observancia del Shabbat por lo que representaba espiritualmente, porque veían
que ellos al guardar el Shabbat no solamente estaban obedeciendo a la Torá, sino que también el Eterno los guardaba a ellos. Y esto representaba como que el alma de la esencia del judío. Por ende, luchar contra eso era sumamente importante, porque es como dinamitar los pilares que sustentan un edificio. De igual manera, la misbah de Rosh Hodesh, del inicio de mes, santificando la luna nueva cada mes, también fue prohibida porque representaba la santidad interna de cada persona al inicio de un mes y el compromiso de cómo caminar en el transcurso de esos días. El Brit Milá, la circuncisión, el pacto del corte fue prohibido porque representaba la santidad interna del cuerpo. No es ninguna casualidad que dentro de la celebración de Hanukkah también se celebre un Shabbat y también se celebre un Rosh Hodesh. Y además, la celebración contenga el mismo número trascendental de días que posee el Brit Milá, 8 días. Así que cada palabra en hebreo tiene un profundo significado cuando es estudiado a través de diferentes métodos de interpretación. En nuestra mano existe un total de 14 articulaciones, que son la gematría o el valor numérico de la palabra en hebreo yad, que significa mano. Cuando dos manos se unen, se forma una unidad perfecta y la combinación de poner mano sobre mano o de yad sobre yad forma la palabra en hebreo yedid, que significa amigos cercanos. O sea, cuando dos manos se unen, hay un total de 28 articulaciones. Y el número 28 escrito en hebreo es Kaf-Het, formando la palabra en hebreo Koach, que traduce como fuerza. Qué interesante, porque este número 28, cuando lo sumamos, 2 más 8 da 10, y 10 es como toda una etapa, es como todo un periodo, y eso lo vemos en esta celebración. Hay un periodo, una etapa que termina y una nueva etapa que comienza. Los comentaristas afirman que una razón para la destrucción del templo fue que los judíos lo amaban por un lado, pero en su momento empezaron también a discutir y respetarse y a no guardar esa integridad. Y por ende, este templo experimentó esa destrucción. ¿Cómo poder experimentar la presencia de la Shekinah, la presencia divina, en un lugar donde quienes estaban en ese lugar estaban divididos? Por ende, la rededicación del templo a través de los macabeos y de allí la celebración de Hanukkah vio que cada uno de los que conforman el pueblo de Israel debían tratar sus diferencias, mejorar en lo espiritual, para reunirse alrededor del templo teniendo como único objetivo que lo importante y lo que se destaca es el Eterno y su Torah. Cuando el pueblo de Israel se une, se hace más fuerte, como dos manos que se unen. Eso también lo vemos nosotros en Hechos, que dice que cuando estaban todos unánimes y juntos, hubo grandes milagros, prodigios, maravillas, y el Eterno iba añadiendo a ese grupo que estaba no solamente unido, sino unánime, estaban comprometidos con la Torá. Y esto es una forma de belleza que trasciende a la griega, que simplemente veía lo superficial. Mientras que el judío, lo superficial debe ser una consecuencia de la belleza interna que se va manifestando e irradia su luz para impactar al mundo. El espectro completo del pueblo de Israel en unidad, expresando la espiritualidad y esa calidad interior, es algo que trasciende. Por ende, tengamos presente que unidos somos más fuertes y que esta celebración nos ayude no solamente a estar unidos, sino también unánimes, para que veamos grandes milagros como los que se dieron en ese entonces. Por lo tanto, sigamos escribiendo nuestra historia y caminemos aferrados a la Torá. Hag Sameach.